es que estén con los ojos cerrados para que vayan escuchando lo que van diciendo los personajes que tenemos en el audio. Y bueno, pero eso es cosa de ustedes, pues si no quieren cerrar los ojos no hay problema, pues, pero se los recomiendo que lo hagan para que coloquen más atención en lo que están diciendo, ¿ok? Eso, atentos, por favor, con el audio encendido y con audífonos, por favor, lo más posible. Jorge, ¿a que no sabes dónde iremos el día de hoy? Las personalidades a quienes vamos a conocer. Si estamos en París, quizás en Mbappé. No, pues Mbappé no es el París del siglo XXI, este es el París de 1777. Y mira, he conseguido entradas a una recepción en un salón literario aquí en la ciudad, donde entiendo que se reúnen, como su nombre lo dice, escritores, pero también filósofos importantes de esta época, bastantes intelectuales. A ver, si no es Mbappé, siglo XVIII. Ah, ya sé. Ajá. Vamos a conocer a Napoleón Bonaparte. No. Ahorita Napoleón es un niñito, tiene 8 años. Y de hecho todavía queda mucha historia por delante para que él sea reconocido en estos lares y en el resto de Europa. Pero vamos, que todavía nos queda un largo recorrido. Ojalá no sea tan tarde, más bien. ¿Tienes hora? No, mi reloj de bolsillo se estropeó. Pero mira, Ajá. ese señor quizás tenga hora. Señor, disculpe, ¿tiene hora? Ah, sí, son las 17 horas. Ah, qué bueno, todavía tenemos tiempo. Gracias, señor, disculpe, ¿cuál es su nombre, señor? Jean-Jacques Rousseau. ¿Jean-Jacques Rousseau? Señor Rousseau, buenas tardes. Con razón su rostro se me hacía conocido. Mi rostro. No sabía que mi rostro era conocido, aunque sí mi nombre, claro. Y ustedes no parecen de aquí, No, somos extranjeros, somos de América. de las colonias, entiendo. ¿Colonias? No, nosotros somos de la República Perdón, Jorge, acuérdate que estamos en 1777. El señor Rousseau, sí, no se preocupe, sí. ¿Y a dónde se dirige? No me diga que a la reunión de escritores y personalidades en... No, bueno. Hace algunos años, de hecho, que sería el centro de atención en esas reuniones, pero ahora no. He sido perseguido, incluso desde mi regreso de Inglaterra aquí. Me han prohibido la publicación de libros y hasta las lecturas públicas que realizaba. Con decirles que cuando volví, tuvo que ser con una identidad falsa. Vaya, tanto así, señor Rousseau. Pero imagino que sigue escribiendo. Conocemos los libros que ha publicado. Revolucionó las ideas durante muchos años. Y escribiré hasta el último de mis días, aunque últimamente me cuesta más concentrarme. Ahora estoy culminando un libro que debía llamarse Las meditaciones de un paciente solitario, aunque posiblemente no lo publique. ¿Sabe, señor Rousseau? Sentimos que en Europa se respiran aires de cambio y usted ha aportado mucho en ello. En realidad, lo que hice fue reflexionar alejándome de ideas preconcebidas. Para un correcto camino del conocimiento, es necesario alejarse de posturas ancestrales. Son esas posturas y pensamientos las que han venido gobernando durante estos años a través de los monarcas despóticos. Ahora somos nosotros, los ciudadanos libres, quienes debemos ser dueños de nuestro destino y entender que la soberanía está en nosotros. Por ello es importante dejar de lado el papel de siervos y plantear gobiernos republicanos. Es verdad. Parte de ello lo escribió en uno de sus libros más famosos, El Contrato Social. Sí, ahí claramente sostengo que la única forma de gobierno legal es la de un Estado republicano, donde el pueblo legisle, es decir, produzca sus propias leyes y con eso realicen su propio control de la sociedad. Es el poder en beneficio de todos los ciudadanos y es la democracia la vía para que una sociedad sea viable. Así todas las personas se sienten representadas y reconocen las leyes que emanan de la misma sociedad, no como ahora que todo es voluntad de los reyes. Sí, muy de acuerdo con usted. Seguramente en los años posteriores la población tomará ese protagonismo para generar el cambio. Esperemos que sea así, mis queridos amigos. Por cierto, creo que ya llegaron a su destino. Me despido aquí. Si escuchan que hablan de mí adentro en su reunión, no hagan caso.
Tengo muchos enemigos. No, no se preocupe, señor Rousseau. Cuídese, ha sido un gran gusto hablar con usted. Hasta luego. Au revoir. Au revoir. Bueno, chicos, ese es el audio. ¿Cómo les cayó el pana ruso? ¿Ah? Bastante pana el tipo, bastante simpático, la verdad. Y bueno, les quería mostrar un poco ese fragmento de ese personaje, ¿cierto? Porque, claro, es uno de los grandes precursores de la ilustración. Y como bien decía el actor ahí que estaba interpretando a Jean-Jacques Rousseau, hubieron muchos términos que utilizó que creo que son importantes mencionar. Por ejemplo, cuando habla de estos monarcas despóticos, ¿ya? Ese término, despotismo, viene necesariamente de esta época que nosotros estamos investigando, siglo XVIII, para ser exacto, siglo XVII, siglo XVIII, por ahí, 1700. Entonces, cuando se refiere a monarcas despóticos, hace referencia a monarcas que gobiernan de manera extravagante. Podríamos decir que tienen una vida llena de lujos, una vida llena de privilegios, mientras que su pueblo se encuentra sumido en la miseria, por ejemplo. Entonces, a medida que la gente empezó a leer y escribir, ¿cierto? A medida que la gente, por ejemplo, empezó a asistir a estos cafés literarios, como era el contexto en el cual se estaba desarrollando el audio, ¿cierto? La gente empezó a encontrarle más razón a lo que decía Rousseau, ¿cierto? Que en verdad el monarca no tiene el poder que él mismo se aboga, ¿cierto? Que sí, en esa época se creía que el monarca era un enviado directamente de Dios, ¿cierto? Pero con estas reuniones en cafés literarios, con esta invención de la imprenta, ¿cierto? La alfabetización de la gente incrementó considerablemente. Y con esto la gente pudo empezar a sacar sus propias conclusiones, lo que a la vez permitió entonces, por lo tanto, que los reyes tuvieran que estar más regulados, los reyes tuvieran que estar mucho menos despóticos, ¿cierto? Y toda esta época, la cual estoy hablando yo, se le denominó Antiguo Régimen, ¿ya? Y se le denominó Antiguo Régimen porque cuando vino la Revolución Francesa se implementó el nuevo régimen, y este nuevo régimen es prácticamente el que nosotros tenemos hasta la actualidad, ¿cierto? El poder tripartito con la división de poderes. Pero en el antiguo régimen, como les digo, que es esta época que estamos viendo, el rey acumulaba todo el poder, ¿cierto? Acumulaba todo el poder. Y ahora, a medida que vayamos resolviendo el PPT, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta de que no es tan fácil elegir si era mejor que el rey gobernara o era mejor que el poder estuviera dividido en tres. Porque como les digo, van a haber muchas pugnas internas entre ustedes, personales, creo yo, sobre cómo hay que hacer las cosas. Ahí van a ir entendiendo. Y otra palabra que utilizaban ahí era el término dejar de ser vasallos. Y lo decía Rousseau en el audio, ¿cierto? Dejar de ser vasallos. Y eso hace referencia a la Edad Media, ¿cierto? Que es la época que nos sigue anterior a la Ilustración. O sea, viene el Renacimiento de por medio, ¿cierto? Pero la Edad Media, tenemos que recordar que en la Edad Media existía el feudalismo. Y el feudalismo era una relación de poder que se daba entre los señores feudales y los vasallos o los campesinos, ¿cierto? Con los cuales estaban sometidos a este poder. Entonces, Rousseau decía que teníamos que dejar de ser vasallos, ¿cierto? Dejar de tener esta actitud como de servidumbre, ¿cierto? Esta actitud como de servidumbre, para la redundancia, ¿cierto? Y empoderarse, entender que el poder se encuentra dentro de la sociedad civil y no se encuentra dentro de los reyes, ¿ya? Que era lo que establecía este gran filósofo. Entonces, bien, teniendo eso en cuenta, chiquillos, vamos a comenzar ya a resolver el trabajo, ¿ya? Por favor, esperen que no compartí la pantalla, es también. Bien, entonces, eh, Catalina, Roga, ¿puedes leer, por favor, el texto? Catalina Roga. Catalina, Ya, profe, gracias. ya. Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar a otros. Si la naturaleza ha establecido alguna autoridad, esta es la autoridad paterna.
pero ella tiene limitaciones y el estado de naturaleza termina tan pronto como los hijos alcanzan la condición de manejarse solos. Toda, toda otra autoridad tiene un origen fuera de la naturaleza. Se distinguen dos fuerzas para establecer el origen de estas otras formas de autoridad: la fuerza o la violencia de aquel que se ha apoderado de ella, o el acontecimiento de partes de aquellos que se han sometido por un contrato a aquel en que han delegado la autoridad, el poder que procede del consentimiento de los pueblos. Supone necesariamente condiciones que hacen su uso legítimo, Útil. útil a la sociedad y ventajoso para la República, para el bien común y el mantenimiento de la sociedad. Dios permite que los hombres establezcan entre ellos un orden de subordinación, que obedezcan a uno de ellos, pero el que quiere que esto ocurra por la razón y con mesura, a fin de que la criatura no se arrogue los derechos del Creador. Ya, Catalina, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, una vez leí esta cita, ¿cierto? Nosotros ya podemos irnos directamente a las preguntas, ¿cierto? La primera pregunta dice, ¿por qué se cuestiona la autoridad de los seres humanos? Bueno, si pusieron atención cuando estaba leyendo Catalina, se darán cuenta que la respuesta a esta pregunta número 1 es bastante fácil y se encuentra al comienzo. Dice, ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar a otros. Por lo tanto, ¿por qué se cuestiona la autoridad de los seres humanos? Se cuestiona porque nunca ninguna autoridad natural, ¿cierto? La naturaleza nunca le ha dicho así como a una persona, oye, tú tienes el derecho de gobernar sobre otros, ¿cierto? Nunca. Si alguien se mete al mar y se ahoga, todos nos vamos a ahogar. Si a alguien le cae un rayo, todos nos vamos a electrocutar. Si alguien le atropella un auto, a todos nos va a doler, ¿cierto? Entonces, nunca ha existido por parte de la naturaleza esta autoridad que se aboga en algunos. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se discutía en 1751, ¿cierto? Que por qué el rey se aboga este derecho divino eh, de ser el descendiente directo de Dios, ¿cierto? Entonces, esa era la situación y el problema que se discutía. De hecho, en esa época se decía que los reyes no tenían la sangre roja como el resto de los seres humanos, sino que tenían la sangre azul. Y eso en verdad no tenía ningún sentido, era una invención, era una mentira, ¿cierto? Que se habían creado en esa época para poder tener controlada la población. Entonces, ¿por qué se cuestiona la autoridad de los seres humanos? La respuesta correcta sería, por supuesto, que porque la naturaleza no le ha otorgado ninguna autoridad divina a alguno para poder gobernar. La única autoridad que ha otorgado la naturaleza de alguna manera, ¿cierto?, es la autoridad paternal, ¿cierto?, que por supuesto todos tenemos que hacerle caso a nuestros papás. Y a pesar de que yo, siendo un adulto, a media responsable, podríamos decir, eh, aún siempre los papás van a tener esa autoridad sobre uno, la verdad. Uno no se la puede quitar, uno no se la puede quitar. Pero bueno, entonces, súper importante eso para que lo tengan claro y básicamente esa sería un poco la respuesta correcta, ¿cierto? La segunda dice, ¿cuál es el sistema de gobierno que promueven los ilustrados? Bueno, como si sabrán antes de la respuesta correcta, si escuchamos el audio, si nos recordamos el audio, Jean-Jacques Rousseau decía que para él el sistema correcto que promovía la ilustración era la democracia, ¿cierto? Y el sistema republicano, ¿ok? Pero la respuesta también la podemos encontrar acá, en la cita, ¿cierto? Que dice, el poder que procede del consentimiento de los pueblos supone necesariamente la condición que hace su uso legítimo, útil a la sociedad y ventajoso para la república, ¿cierto? Entonces es un sistema republicano, democrático, en el cual la sociedad civil intervenga directamente, ¿cierto? Que si existe un rey, que por último sea elegido por soberanía popular, ¿cierto? Que sea elegido por la gente y para la gente, si esa es, a final de cuentas, la función que establece un rey, ¿cierto? Y es súper importante mencionarlo. Otro detalle súper importante, creo yo, que se menciona acá en el texto, es que sí, efectivamente, bueno, tenemos que recordar que la sociedad sigue siendo bastante religiosa en esta época, dice,
Ay, me cambié. Dios permite que los hombres establezcan entre ellos un orden de subordinación que obedezcan a uno de ellos, pero Él quiere que esto ocurra por la razón y con la mesura, a fin de que la criatura no se arrogue los derechos del Creador. Y en ese aspecto, por ejemplo, uno de ustedes podría decirme, pero porfa, ¿por qué siempre usted va a tener la razón? ¿Por qué siempre usted que dice algo siempre va a ser lo correcto y lo que digo yo está equivocado? Estamos de acuerdo. Yo, de hecho, un profesor nunca, o yo por lo menos personalmente, nunca voy a tratar de inculcarles eso, ¿cierto? De decirles, chiquillos, la respuesta correcta es esto y háganlo así siempre. Pues no, por supuesto que siempre estoy diciéndoles eh, que tratemos de construir una respuesta en equipo, ¿cierto? Tratar de construir una respuesta que deje convencidos a todos prácticamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno se aboga el poder, podríamos decir, del control, tiene que tener la justificación correspondiente, ¿cierto? Y entre nosotros sí existe una relación entre profesor y alumnos, la cual no es algo que sea jerárquico, ¿cierto? No es que yo, por ejemplo, yo les diga, oye, tú tienes que hacerme esto y tenés que hacerlo sí o sí, por cierto, siempre van a haber espacios para la conversación, siempre van a haber espacios para el diálogo. Y esta escala jerárquica de ninguna manera quiere decir que yo, por ejemplo, sea 15 mejor que ustedes, participantes. por ejemplo. ¿Se entiende? De ninguna manera eso quiere decir eso, ¿cierto? Que yo sea mejor que ustedes o que tenga algún poder sobre ustedes. Por supuesto que no. Entonces ahí se Pero si no, entiende esta alguno dinámica. todas las mesas son iguales, que un compañero hace desorden y los reten a todos, menos al... Entonces, siguiendo un poco, la pregunta número 3 dice, ¿estás de acuerdo con lo indicado en el texto? Em, Diego, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Diego, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice en el texto? Sí, profe. ¿Por qué? Porque, porque uno no se tiene que cuestionar la autoridad de los seres humanos, porque Ya, el poder lo decidimos nosotros, ¿me entiendes? sí, sí, sí. La Entonces tú, autoridad. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que está bien lo que dice el texto, que la autoridad de partida no responde a un derecho natural de uno sobre otro, correcto? Y también de que el poder debería tener un uso legítimo, ¿cierto? Un uso útil y que sea para la sociedad ventajoso y también ventajoso para la misma república. Ok, estamos de acuerdo. Y sí, la verdad que no hay doble lectura en ese aspecto, ¿cierto? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no hay uno sobre otro, ¿cierto? Ahora bien, el problema, ¿cuándo surge, chicos? El problema surge cuando, por ejemplo, ocurre que, ejemplifiquemos, supongamos ustedes tienen que hacer una actividad, y en esa actividad tienen que hacerla en grupo, pero hay gente que no le gusta hacer actividades, trabajos en grupo, porque, por ejemplo, dicen que la gente que está con él en el grupo no está trabajando, por ejemplo. Y en ese aspecto, él también tiene la razón, por cierto, él también dice, pucha, yo me gustaría que el poder estuviera solamente en mi persona, ¿cierto? Y que solamente estuviera controlado por mí, porque cuando el poder no está controlado solamente por mi persona, como que se sale de mi espectro visible y por lo tanto queda la embarrada, podríamos decir. Pero también podría ser de que, por ejemplo, esa persona tome la actitud como de líder, ¿cierto? Y diga, ya, mira, tú haces la uno, tú haces la 2, yo hago la 3 y el otro hace la 4. Ya, correcto. Y resulta que, por ejemplo, la persona que hizo la 3 la hizo súper bien. Onda respondió lo que le decían, aportó imágenes, qué sé yo, subió un gráfico, lo hizo súper bien. Y la persona que respondió la pregunta uno no la respondió tan bien, por cierto, como que la respondió rápido, la respondió el día anterior, en la noche, entonces ¿qué va a pasar? Obviamente que la persona y los dos van a tener la misma nota, por cierto, y estamos de acuerdo. Por supuesto que la persona que respondió la uno se va a beneficiar de la persona que respondió la 3 y la persona que respondió la 3 se va a ver afectado por la indisciplina de la persona que respondió la pregunta uno. Pero también puede pasar que, por ejemplo, la persona que respondió la pregunta uno no la respondió bien porque quizás tenía problemas familiares, quizás estaba enfrentando una situación crítica. Entonces, son muchos los factores que pueden influir. Y entonces, ahí yo les pregunto a ¿ustedes qué prefieren? ¿Les gusta más trabajar en grupo o trabajar solos, individualmente? Vamos a trabajar solo. A Diego le gusta trabajar solo, por ejemplo. ¿A quién más? ¿A alguien?
en el chat, alguien, por ejemplo, ¿qué prefieren, chicos? ¿Trabajar A mí solos? me gusta trabajar sola. Yo igual prefiero trabajar sola. ¿Y por qué prefieren trabajar solos? Por las razones que les dije yo. Que, por ejemplo, se les sale como de control el trabajar en grupo. Chiquillos, ¿ah? Los que dijeron que les gustaba trabajar solos, ¿por qué les gusta trabajar solos? A mí personalmente se me hace un poquito más fácil. No sé por qué. Es que sí, pues, es que tenéis todo bajo control, ¿cierto? Como que podí, Los demás lleváis no tu te ritmo, retrasan. Sí, se lo mandará. lleváis tu ritmo, exacto. Hay gente que dice que, por ejemplo, a otra persona les retrasan, estamos de acuerdo que eso puede ocurrir, y cada uno lleva su propio ritmo, estamos de acuerdo. Pero, chiquillos, el trabajo individual tiene un solo problema, que, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Si a alguien se le otorga muchas labores a una sola persona, esta se puede ver quizás muy aproblemado por dicha situación, ¿cierto? Porque va a tener muchas cosas que hacer, entonces en ese caso no sería mejor dividir las actividades entre todos y así cada uno tenga una carga mucho menos liviana. Y si lo piensan, y si el grupo trabaja bien, y si todos hacen su parte del trabajo, se va a hacer mucho más fácil, va a quedar mucho mejor, y en teoría va a tener todas las ventajas de trabajar en grupo. Si al final de cuentas, el problema no es el trabajar en grupo. Yo personalmente creo que trabajar en grupo es mucho mejor, pero el problema es cuando los grupos no se ponen de acuerdo con los tiempos. Yo creo que ahí está el gran problema de trabajar en grupo. Pero en teoría, tenemos que entender que los seres humanos somos seres sociables, somos seres que dependemos constantemente de los otros para poder solucionar nuestros problemas. Entonces, está bien que ustedes quieran resolver sus propios problemas de alguna manera de forma individual, resolver sus tareas de forma individual, pero a veces tienen que entender que más adelante van a tener que enfrentarse a situaciones en las cuales tienen que resolverla en grupo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén resolviendo esos problemas en grupos, tienen que ser más maleables, tienen que ser más, no sé cómo decirlo, más cooperativos, chiquillos. Eso también es una cualidad súper importante que debemos todos desarrollar constantemente, ¿ok? Bien. Seguimos. Entonces, ¿qué nos dice John Locke en esta época? ¿Alguien que quiera leer, algún voluntario? ¿O lo saco yo? Lo voy a sacar yo. A ver. Ahí me fui para el lado. Me fui para el lado mucho más. Por ejemplo, Renato Castillo, ¿puedes leer lo que nos dice John Locke, por favor? De cual se puede deducir que la monarquía absoluta, que algunos consideran como única forma de gobierno posible, es de hecho incompatible con la sociedad civil y por tanto que no es forma de gobierno en absoluto. El fin de la sociedad civil es evitar y remediar los inconvenientes Ujú. del Estado de naturaleza que se siguen. Hombre es Que se siguen cada precisamente. hombre es juez y parte en sus propios asuntos, y ese remedio busca autoridad reconocida a la que cualquiera puede recurrir cuando sufre una injuria o se ve envuelto en una disputa, y a la que todos los miembros de la sociedad deben respetar. Correcto. Muchas gracias, Renato. Entonces, bien, como nos dice John Locke acá, él está absolutamente en contra de esta idea individualista, ¿cierto?, de gobernar, ¿cierto? Está en contra de esta forma individualista de hacer las tareas o hacer los trabajos, ¿cierto? Él cree que la monarquía absoluta, los cuales algunos consideran como única forma de gobierno, es de hecho incompatible con la sociedad civil. Recuerden que la sociedad civil somos todos nosotros, y por tanto que no es una forma de gobierno civil absoluto, y que por lo tanto, claro, de alguna manera, ese es el problema que tiene la monarquía absoluta, por cierto, que de alguna manera el rey gobierna a su favor, y todo lo que él quiere está con los fines individuales y sus fines propios. Entonces ahí está el gran problema que John Locke nos dice que en aquella época se está presentando,
¿ok? Entonces, claro, clarísimo, ¿cierto? Él está en contra de la monarquía absoluta. Pero veamos qué nos dice el pana Barón de Montesquieu, ¿cierto? Que él a lo mejor tiene una visión diferente de lo que tenemos acá. Em, a ver, alguien. Eh, Carolina Bustamante, ¿puedes leer por favor lo que nos dice Barón de Montesquieu? Carolina Bustamante, por favor, lo que dice el Barón de Montesquieu. Ya. El poder ejecutivo empero debe residir en manos de un monarca, porque esta parte del gobierno que necesita siempre de una acción momentánea se administra mejor por uno que por muchos, así como todo lo perteneciente al poder legislativo se dispone mejor por muchos que por uno. Y porque si no hubiese monarca, el poder ejecutivo estuviese confiado en un cierto número de individuos del cuerpo legislativo. Desapare- Desaparecería la libertad por estar unidos ambos poderes y por ser una de las mismas personas que tendrían o que podrían tener con frecuencia participación en uno y en otro. Ok, muchas gracias, Carolina. Entonces, Barón de Montesquieu nos propone algo diferente, ¿cierto? Él está a favor de que de que el poder ejecutivo debe residir en manos de un monarca, ¿cierto? Debe haber un monarca porque este gobierno es mejor cuando se da por uno que cuando se da por muchos. Eso es lo que nos propone él, ¿cierto? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que debe existir un monarca. Ahora yo creo que el punto aquí álgido es cuánto poder tiene este monarca, ¿cierto? Entonces, si nosotros ahora recurrimos a la pregunta 4, dice, ¿cuál es la opción del autor sobre el poder monárquico? Bueno, pregunta bastante fácil, la verdad, ¿cierto? Nos dice, John Locke, por una parte, está en contra de la monarquía absoluta porque encuentra que el poder del monarca es incompatible con la forma de gobierno de la sociedad civil, ¿cierto? Él está buscando la democracia, él está buscando la república. Y coma, punto y coma, ¿cierto? Por su parte, estoy pensando en la respuesta, y por su parte, Barón de Montesquieu nos propone que la monarquía sí sirve y que el poder debería estar decidido solamente más en uno que por muchos, ya que si no hubiese un monarca, el poder ejecutivo estaría confiado a un cierto número de legislativos y que, empero, en ello no habría libertad, ¿cierto? Algo así sería un poco la conjugación de la respuesta de la pregunta número 4. Ya. Ahora bien, ahora les pregunto a ustedes, específicamente, qué sé yo, a, a Felipe Huechaqueo. ¿Qué es para ti? ¿Qué sistema de gobierno consideras el más apto? ¿El de Montesquieu o el de John Locke? Felipe, Felipe Huechaqueo. Profe, ¿puedo contestar yo? Bueno, sí, gracias. A mi parecer, el de Montesquieu, porque el poder ejecutivo tiene el poder de una acción momentánea, Ya. Sí, creo yo, es que a mi parecer. yo estoy de acuerdo en el sentido de que es cierto de que un monarca o de que un rey o que un presidente o que un militar tiene que tomar acciones directas, ¿cierto? Acciones concretas y acciones muy rápidas, ¿cierto? No estar pensando cuál es la mejor posibilidad y de esas tomar una, ¿cierto? No, sino que el tipo, como es el último escalafón, podríamos decir, del gobierno, él tiene que tomar las decisiones y si toma una buena o una mala decisión, todo el peso de su poder se le va a caer encima. Entonces, si tenemos esa situación, por supuesto que tenemos que tener una persona competente que sea capaz de tomar las decisiones bastante rápidas. Ahora bien, como les digo, es bastante dura esa situación, ¿cierto? Debe ser bastante difícil estar en esa situación constante de crítica social por parte de la sociedad civil. Entonces, también es mucha la responsabilidad y yo también encuentro que por eso mismo debería estar un poco más dividido el poder, ¿cierto? Porque es mucha responsabilidad para una sola persona, ¿cierto?
y vamos, que esa persona no es diferente ni a ti ni a mí, son seres humanos naturalmente, como decía en la primera cita, ¿cierto? Entonces, em, el poder, creo yo, sí debería estar más dividido en la gente. Ahora bien, también existe un punto medio, por cierto, porque por ejemplo, hasta en la actualidad nosotros tenemos un presidente, que es un presidente, ¿cierto? Inglaterra tiene un primer ministro, ¿cierto? No hay dos primer ministros, no hay dos presidentes, hay un presidente, ¿cierto? Y en eso hace referencia a lo que dice Montesquieu, ¿cierto? Que el poder debería estar recaudado en una persona. Ahora bien, esa persona que tiene todo el poder también tiene que estar constantemente justificando las cosas que hace, debe estar dando soluciones a las cosas que hace, debe estar dando... El presidente nunca va a poder dar problemas, ¿cierto? Él siempre tiene que dar las soluciones a las cosas que se están enfrentando. Y la sociedad civil, que somos nosotros, se encarga de darle los problemas, ¿cierto? Qué sé yo, marchas debidamente justificadas, razones sociales debidamente justificadas, problemas económicos que pueden surgir producto del gobierno, etcétera, ¿cierto? Entonces, el presidente no está para dar problemas, está para dar soluciones. Y la sociedad civil es la que se encarga de dar estos problemas, ¿cierto? Pero como les digo, chicos, no hay una respuesta única en esta pregunta. Por eso la 5 es, ¿qué sistema de gobierno considera usted, ¿cierto?, como el más apto, ¿cierto? No hay una respuesta correcta para que John Locke tenga la razón o que Montesquieu tenga la razón, ¿cierto? Bien, seguimos. No vamos a alcanzar a ver el texto de la Emma Watson, pero les recomiendo que vean el video, está súper bueno y súper informativo. Y tienen que hacerlo para la actividad. Bien, entonces seguimos con la última cita, la leo yo. En cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo, de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones. Y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial. A eso hace referencia que hayan dos poderes legislativos, ¿cierto? No a que solamente hay uno. Este último se llamará poder judicial y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado. Cuando los poderes legislativos y ejecutivos se hayan reunido en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas, es decir, para su propia conveniencia, para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado por el poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, como que habría una anarquía, podríamos decir, ¿cierto? Como que cada uno tomaría sus propias decisiones. Y estando unido al segundo sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la misma fuerza que un agresor. Y es verdad, pues cierto, cuando un juez dictamina para su propia voluntad, está siendo incluso más grave que el mismo agresor al cual está condenando. Lo cual es súper importante tenerlo separado y tenerlo bien, siempre bien demarcado. Bien, entonces la pregunta 6 dice, ¿por qué los poderes del Estado deben estar divididos? Bueno, la respuesta se viene directamente de la parte que está acá. Porque cuando los poderes del legislativo y el ejecutivo se hayan reunido en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad. Ahí estaría. Y si quieren ir profundizando más la respuesta, sería porque estando unido el primero sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, sería un gobierno arbitrario, un gobierno lleno de anarquía, podríamos decir, por ser uno mismo el juez y el legislador. Y estando unido al segundo, también sería un gobierno, sería un gobierno también tiránico. Por lo tanto, el poder debe estar dividido para que haya libertad, para que no sea arbitrario y para que no sea tiránico. Tiránico, perdón. Y la pregunta 6, o sea, perdón, la pregunta 7 dice, ¿crees que es positiva la división de poderes? Fundamenta. Ya. ¿Alguien quiera responder la pregunta número 7? ¿Alguien que crea que es positiva la división de poderes de la división de poderes? ¿O alguien que no crea que sea positiva la división de poderes? Bueno, ahí, antes de que la respondan, yo creo que hay que hacer un paréntesis, porque, por ejemplo, yo, por supuesto que estoy de acuerdo con la división de poderes, estoy de acuerdo con que el poder debe estar no solamente en la carga de una sola espalda, haciendo una analogía,
Pero también creo que es mucho más efectiva cuando el poder no está dividido. Me ejemplifico. Si yo, por ejemplo, soy un general de un ejército, y el general del ejército, él no tiene los poderes divididos, ¿cierto? Hay un comandante y es el comandante, y el comandante le dice a todos, oye, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Y por supuesto que en cuestiones de productividad, en cuestiones de números, por supuesto que va a ser mucho más productivo eso, ¿cierto? Sería mucho más productivo que yo como profesor les dijera a ustedes, chiquillos, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, me responden esto, yo quiero que esto esté acá, ustedes me hacen esto, y chao, ¿cierto? Sí darle a ustedes la posibilidad de que ustedes tengan la propia libertad de sacar sus propias conclusiones de la información que yo les estoy entregando. ¿Se entiende? Sería mucho más productivo, por ejemplo, para mí, que yo les diga, miren, yo les dije a los chiquillos que hicieran esto y lo hicieron así y no hay otra forma de hacerlo. Sí, sería mucho más productivo, pero también sería mucho más tiránico, por cierto, sería mucho más tiránico, valga la redundancia, sería mucho más monarca, sería como mucho más como un rey, como que yo asumiendo que tengo el poder de la verdad y por eso ustedes tienen que hacer caso, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la diferencia, y por eso creo que es positiva la división de los poderes. Pero, por ejemplo, también estoy de acuerdo si alguien, por ejemplo, no sé, pues hay alguien que diga así, profe, yo creo que no, que es más efectivo que el poder esté en uno porque es mucho más productivo. Sí, también es verdad, es innegable que eso existe y que está hasta el día de hoy en la sociedad. ¿Ok? Eso, chiquillos, con la clase del día de hoy. No voy a alcanzar a pasar la lista porque me atrasé. Le voy a sacar foto. Bueno, ustedes ya colocaron la lista en el chat, muchas gracias por eso. Pero también le voy a sacar pantallazo a sus bellos nombres que están acá. Bien. Chiquillos, eso con la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan un lindo fin de semana.